Redención significa librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Eso es lo que el diccionario dice que es redención. Es conseguir la libertad de una persona o sacar de la esclavitud mediante el pago de un precio. Yo pago por ti para que lo que vos debes ya no esté a cuenta tuya. Yo asumo tu deuda, yo asumo tu cuenta. Redención, eso es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Llegó al mundo y le dijo al ser humano: es imposible que ustedes paguen su propia deuda, porque el sacrificio que Dios recibe tendrá que ser un sacrificio puro, un sacrificio genuino, sin pecado, sin mancha. Y soy el único que no he pecado, porque soy el Hijo de Dios. Yo doy mi vida, yo pago el precio de tu muerte, de tu pecado, de tu maldad. Yo lo pago en la cruz del Calvario para que tú recibas la justicia de Dios. Eso es lo que dijo Jesús. Yo tomo tu pecado y te doy mi justicia. Tome su Biblia y vaya conmigo a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Quiero tomar unos minutos para hablar con usted sobre el tema esperando la Navidad. Así he titulado el mensaje, esperando la Navidad. Creo que el mundo entero el día de hoy está haciendo lo mismo, está esperando la llegada de ese día en que se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No es el inicio de su vida, Él siempre ha existido. Es solo el inicio de su tiempo aquí en la tierra cuando caminó entre nosotros. Pero aunque el mundo hoy en día está esperando la Navidad, también en la Biblia vemos que se esperaba por la Navidad. Habían personas esperando la llegada del Mesías. Y la historia de la Navidad, queridos hermanos, no inicia cuando Jesús nace en Belén, en ese pesebre. La historia de la Navidad inicia allá atrás, desde el jardín del Edén, allá con Adán y Eva. Ahí empieza eso. Porque cuando Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto prohibido de ese árbol, y ellos lo hicieron, el Señor después les dijo que Él pondría enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer. Dice, no lo busque, solo se lo voy a leer. En Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente, entre ti y la mujer, y entre su descendencia y tu descendencia. Esta te herirá en la cabeza. Ahí está. Ese es quien primero anunció la Navidad, quien primero anunció el nacimiento de Jesús, quien primero anunció que Jesucristo, la segunda persona de la Divina Trinidad, Dios eterno, el Verbo, la palabra, quien primero anunció que vendría al mundo, fue Dios en el jardín del Edén con Adán y Eva. Y les dice: esta te herirá en la cabeza, le dice la serpiente, y tú lo herirás en el talón, refiriéndose al sacrificio en la cruz de Jesucristo. Ya Dios determinó desde ese momento. Y yo me imagino ahí a Dios al lado del árbol del fruto prohibido. Y después de que Adán y Eva desobedecieron y pecaron, y llegó esa separación entre la relación que tenía Dios con
con Adán y con Eva, porque había una relación personal, íntima, de tal manera que dice la Biblia que Dios descendía todas las tardes y caminaba en la frescura de la tarde con Adán y con Eva. No había pecado, no había nada que separara nuestra relación con Dios. Y cuando entró el pecado, eso fue lo que sucedió. Se formó una nueva alianza. En vez de tener una alianza del ser humano con Dios, se formó una alianza del ser humano con Satanás. Por eso Dios le dice: pondré enemistad entre ustedes. Formaron una amistad, formaron una alianza, pondré enemistad entre ustedes. Y luego dice: vendrá el momento en que la descendencia de esta mujer y la descendencia de la serpiente, un día la serpiente le morderá el talón al descendiente de ella, pero él le va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y eso sucedió en la cruz del Calvario. Jesucristo fue herido por nosotros, pero no quedó en la tumba. Y Satanás sí quedó derrotado para siempre. Él sí quedó con la cabeza aplastada. Ayer estábamos en una reunión y estábamos con unos hermanos y se me vino a mi mente ese canto popular de hace unos años: para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Pero para machacarle la cabeza al diablo, Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario. Para machacarle la cabeza al diablo, Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario. Ajá. No sabía que era compositor también. Dios desde el jardín del Edén ya anunció que un día el Salvador del mundo vendría y derrotaría a la serpiente, que es Satanás. Y a través de la historia, los profetas, la gente que puso su fe y confianza en Dios en el Antiguo Testamento, siempre hablaban de aquel día. Y las profecías que hay en la Biblia son tantas que hablan acerca de aquel momento en que Jesús vendría y traería salvación a su pueblo. Y la Navidad fue esperada por miles de años, hasta el momento en que se cumplió el tiempo. Y dicho sea de paso, queridos hermanos, 400 años antes de que Jesús naciera, Dios dejó de hablar por la dureza del corazón del pueblo, porque el pueblo constantemente rechazaba a Dios. Dios dejó de hablar y existieron 400 años de silencio, donde los profetas no hablaban la palabra de Dios, donde Dios no declaraba su palabra. Imagínense que eso sucediera en nuestros tiempos. Qué miserables seríamos. Que no existiera un predicador como esta mañana aquí compartiendo con usted. Que no existiera alguien diciendo: lean la palabra de Dios, busquen la palabra de Dios. Que no existieran altares donde la gente podía acercarse a Dios y conocer a Dios, donde nadie se rendiría al Señor, le abriría su corazón al Señor, porque no existiría la proclamación de la palabra de Dios. Dios no habla por 400 años. Y en ese contexto, desde el jardín del Edén y la espera de cada creyente, esperando la llegada de la venida, la llegada del Salvador del mundo, la venida de la salvación a la tierra. 400 años en silencio, y luego se llega el momento de cumplimiento. Fue un momento exacto cuando Jesús nació. Fue el momento exacto de parte de Dios. Y mire lo que dice Lucas capítulo 2. Le pedí que fuera ahí a Lucas 2. Lea ahí, síganme en su Biblia, lo que a partir del versículo 21.
Aquí hay dos personajes de los cuales yo quiero hablar hoy rápidamente. Dos personajes que eran dos de los miles, sobremultiplicados miles de personajes que estaban esperando la llegada de Jesús. Dice el versículo 21, Lucas 2:21, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, nombre que le fue puesto por el ángel antes de que él fuera concebido en el vientre. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Queridos hermanos, esa es la razón que nosotros en Casa de Mi Gloria no bautizamos a los niños. No bautizamos a los niños pequeños porque seguimos el ejemplo de Jesús. Jesús no fue bautizado hasta que tenía 30 años de edad, cuando empezó su ministerio público. De niño fue presentado en el templo, y es lo que nosotros hacemos también aquí en Casa de Mi Gloria. Lo llevaron para presentarlo al Señor. Versículo 23, así como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. Versículo 24, y para dar la ofrenda conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Ahora escuche lo que declaró Simeón. Versículo 25, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Esperaba, ¿qué esperaba? La consolación de Israel. Le mencioné que estamos esperando la Navidad. Los personajes del Antiguo Testamento estaban esperando la Navidad. Aquí está Simeón esperando la Navidad para que se logre la consolación de Israel. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. A él le había sido revelado, esto es poderoso, por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de que viera al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu Santo, como era un hombre del Espíritu y el Espíritu le había revelado, movido por el Espíritu Santo, entró en el templo cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer conforme a la costumbre de la ley. Simeón lo tomó en sus brazos, Simeón el sacerdote, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, soberano Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre se maravillaban de las cosas que decía de él, y Simeón los bendijo y dijo a María su madre: he aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Versículo 35, para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones, y una espada traspasará tu misma alma. Refiriéndose a, si este es el Mesías, si este es el Salvador, viene el momento de la cruz, que será como una espada que va a traspasar tu alma. Versículo 36. También aquí está el segundo personaje que le voy a mencionar. Y también estaba ahí la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad avanzada, pues había vivido con su marido, escuche esto, 7 años desde su matrimonio, y había quedado como viuda hasta 84 años. Y era, es decir, 7 años de casado, 84 de viuda, más los años antes de que se casara, de una edad muy avanzada. No se apartaba del templo, sirviendo con ayunos y oraciones de noche y de día. Y en la misma hora, una entre comillas casualidad
así como Simeón. Bueno, Simón dice que el Espíritu le dijo que fuera al templo. Qué casualidad que Ana, una mujer de Dios, constantemente buscando a Dios en el templo, en la misma hora acudió al templo y daba gracias a Dios y hablaba del niño Jesús a todos los que esperaban. Aquí están otra vez esperando. Alguien más está esperando, lo que esperaban la redención de Jerusalén. Simeón esperaba la consolación, Ana esperaba la redención. Y quiero mencionarle acerca de esas dos cosas. Simeón esperaba la consolación. Consolar significa aliviar, ayudar. Simeón estaba esperando con anticipación el alivio y la ayuda de parte de Dios para la nación y para el pueblo. Como ya vimos, Simeón fue un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo: no vas a morir hasta que no veas al Salvador. El Espíritu Santo le dijo: hoy es el día que tienes que moverte al templo. El Espíritu Santo le dijo: ese niño que traen para presentar no es cualquier niño, no es un niño más como todos los niños que nacen y que traen al templo a presentar. Ese niño es diferente. Ese niño es el niño al que yo te dije que mirarían tus propios ojos antes de morir. Ese es el Mesías, ese es Jesús, es el Salvador del mundo, y él mismo lo reconoce. Por eso cuando toma al niño a presentarlo, le da gracias a Dios y dice: ahora sí puedo morir, Señor. Ahora puedes despedir a tu siervo. Ahora mi vida está completa. Ahora he visto, mis propios ojos han visto, mis propias manos han cargado a este Salvador del mundo, el Mesías, el Redentor, el que prometió traer consuelo a la tierra. Traería consolación. Esperaba la consolación de Israel. Esperaba la ayuda. Esperaba el ánimo. Esperaba el poder tener el apoyo. Recuerde el contexto en que se encontraba Israel en ese momento. Estaban gobernados por el imperio romano. No había mucha libertad. Se encontraban ellos bajo ese gobierno romano que ponía sus normas, sus leyes ante el pueblo de Israel. Y un soldado romano, si te decía: me vas a cargar esto por 1 kilómetro, 2 kilómetros, uno lo tenía que hacer. Uno no podía apelar, lo tenía que hacer. Y Jesús dice: si te piden que lo lleven una milla, llévalo 2 millas. Más bien demuestra la gracia y el favor de Dios en tu vida hacia ellos. Pero vivieron un tiempo muy difícil, un tiempo muy complicado. Y además de eso, lo que le acabo de mencionar, llevan 400 años sin escuchar la voz de Dios. Desde el primer día que nació Simeón, desde el primer día que nació Ana, ya una mujer de aproximadamente, no sé, yo creo que unos 110 años tenía ella. Porque si 84 de viuda, 7 de casada, y digamos que se casó a los 15, 16 años, que era costumbre en ese tiempo, tenía unos 110, 115 años. Y había dolor en la tierra. Y había sufrimiento en la tierra. Soledad. Sin la guía de Dios. La gente perdida. La gente buscando la respuesta en su vida en otras cosas y no en Dios. Los templos vacíos. Las Sagradas Escrituras
No existía el Nuevo Testamento en ese tiempo, pero las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, sin leer, sin estudiar, sin considerar. La situación del mundo era terrible. Por eso cuando el ángel anuncia la llegada de Jesús, dice: paz para el mundo. En el caos que existe en nuestro mundo, caos de enfermedad, caos de pandemia, caos de diferentes situaciones que pasan y que ocurren hoy en día en nuestro mundo. La economía, las finanzas, la salud, el temor del mañana, del qué pasará. Nuestro mundo se encuentra en las mismas situaciones en lo cual se encontraba el mundo en ese tiempo, y la razón es porque en el jardín del Edén, Adán y Eva se apartaron de Dios y crearon alianza con el enemigo. Y Dios dijo: yo voy a poner enemistad entre ustedes, y la solución para esa enemistad y la solución para esa salvación será que el descendiente, que la semilla, el descendiente de esta mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y por eso nació Jesús. Por eso la Navidad. La Navidad no es para que la celebremos solo intercambiando regalos y cantando bonito. La Navidad fue lo primero que Dios hizo, el primer paso para la consolación. Y cuando Simeón ve a Jesús, él reconoce: ha llegado el Consolador, ha llegado el que puede traer alivio, el que puede sanar. Si esta mañana usted se encuentra enfermo o enferma y necesita un milagro de parte de Dios, un milagro físico en su cuerpo, tenemos a un Dios todopoderoso que puede traer sanidad milagrosa, que puede traer alivio físico a su cuerpo. Si usted está siendo atormentado en su mente sin falta de paz, si está siendo agobiado por los problemas y la angustia y su mente no le deja en paz, usted puede hoy encontrar paz con el Consolador que es Dios. Él trae la consolación y trae paz a sus pensamientos, a su mente. Si se encuentra físicamente agitado, cansado, sin fuerzas de seguir adelante, llegó la consolación. Él le puede dar fuerzas para que usted se levante como las águilas y que usted corra sin cansarse. Él es el que renueva su fuerza. Simeón lo reconoció como el que trae la consolación. Con razón, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 16 dice: y el mismo Señor nuestro Jesucristo. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, le escribe a estos creyentes y le dice: es el Señor mismo, es Jesucristo mismo. No se encuentra esto de otra manera. El Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Dios, quien nos amó por gracia, nos dio eterno consuelo. Nos dio eterno consuelo. ¿Cuándo? Cuando Él vino a la tierra. Cuando nació, vivió, ministró, murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. El Señor mismo, del Señor mismo y nuestro Padre Dios. Y ahí viene el eterno consuelo y la buena esperanza. Si usted dice: yo no tengo buena esperanza para el futuro, pastor, yo estoy muy ansioso. Estoy muy ansioso, muy ansiosa. El mundo es muy incierto. El futuro es muy incierto. Las cosas que se aproximan son muy desconocidas. No sé cómo lidiar con eso. Usted debe memorizarse este pasaje.
el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Dios, quien nos amó. Dios le ama. Y por su gracia le ha dado eterno consuelo. Eterno consuelo abarca el presente. Una pregunta. ¿El eterno consuelo abarca el presente? ¿El eterno consuelo abarca el pasado? ¿Y el eterno consuelo abarca el futuro? Claro. Eterno consuelo no solo para la condición o situación que usted está experimentando hoy, pero también para lo que usted vivió ayer y también lo que va a venir mañana. Tiene el eterno consuelo. Y luego dice 2 de Corintios capítulo 1, otro pasaje poderoso. Mire esto. Esto es lo que todos nosotros debemos de hacer. 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dicen: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él es el Dios de toda, no la mayoría de la consolación, no de algunas cosas. No es cuestión de que Dios le puede consolar a usted de ciertas cosas y de otras cosas no hay consolación, no hay alivio, no hay ayuda, no hay apoyo de Dios, no hay fortaleza de Dios. Eso en cada situación que usted viva, sea familiar, sea económica, física, lo que sea. Él es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Versículo 4: quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Se encuentra en una tribulación usted, ahí está el Dios que quiere traer alivio, apoyo, sanidad, fortaleza. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones. De esta manera, ¿para qué lo hace Dios? No para que usted diga soy happy. Aunque Dios sí quiere que usted esté feliz. Mire lo que dice: de esta manera, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. Gloria a Dios. Dios consuela a través de usted, porque usted ha recibido la consolación de Él. Qué poderoso. Y el Espíritu Santo no sé cómo, no sé cuándo, en el momento de oración, Simeón estaba hablando con el Señor y no sé cuánto tiempo antes, posiblemente años antes, luchaba con problemas de salud. Ya era un anciano, muy anciano. Posiblemente ya no tenía la misma fuerza. Posiblemente ya algunas cosas se les olvidaban. Posiblemente ya habían días que se le complicaba mucho levantarse y seguir la rutina de ser sacerdote y ministro del Señor. Y yo creo que él más de una vez pensó: seguro hasta aquí llegué. Seguro esto será todo de mi vida. Y el Señor le dijo: no te vas a morir. Y no sé si se lo dijo en una clínica, en un hospital, en una cama donde él pensaba que ya se iba a morir. Dios le dijo: no te vas a morir hasta que no presentes al Mesías. Hasta que no lo veas, no te vas a morir. Hola, te saluda el pastor Natán. ¿Este mensaje te está bendiciendo? Espero que sí. Si así es, ¿por qué no compartes este mensaje con otras personas para que también sea de bendición para ellos? También te pido que te suscribas al canal. Si ya lo hiciste, muchas gracias. Sé que será de bendición para tu vida y para muchos otros. Y yo no sé si lo trajeron cargando al templo ese día, ese ancianito Simeón, y van a presentar niños ese día. Y ahí traen, no sé, no nos dice la Biblia, de repente habían
2, o puede que solo uno, Jesús, o que hayan 10 o 15 chavalitos que van a presentar. Pero cuando Simeón ve a este, el Espíritu le dice: ahí está. Y él se llena de gozo. Gracias, Dios, dice. Algunos de ustedes están diciendo: ¿será que Dios salvará a mis hijos? ¿Será que Dios restaurará a mi familia? He orado por muchos años y ya se ve que no hay esperanza. Se ve que ya no hay respuesta. ¿Será que Dios lo hará? Yo vengo hoy como un varón de Dios para decirle a usted que Dios tiene consolación para usted, tiene la respuesta, el alivio, el apoyo, la fortaleza. Dios tiene lo que usted necesita en su momento de necesidad y de aflicción. Eso es lo que estaba esperando Simeón. La consolación. Quiero tu respuesta. Estamos en necesidad. Estamos con dolor, con angustia. Ya soy un anciano. Mira mi propia vida. Ya no puedo más. Mejor llévame. Y el Señor le dice: hasta que no veas. Y ese día él vio al Mesías y dijo: he estado esperando la consolación. Ya no esperaré más. Llegó la consolación. Se terminó el tiempo de espera. El tiempo de espera suya se terminó también, queridos hermanos. A más de uno Dios le está diciendo esta mañana: tu tiempo de espera se terminó. Confía en mí. Confía en mí. Pero note que él era sensible a la voz del Espíritu. Él estaba escuchando a Dios. Si él no hubiera llegado al templo ese día porque estaba jugando el mundial, sí, no les dije que ese domingo era el mundial. No les dije, sí. Digo, no, hoy no voy al templo porque es que hay otras cosas que hacer. Hay otras cosas más emocionantes que hacer. Hay otras cosas más importantes que hacer. Hay otras cosas que me llaman más la atención que hacer. Él no hizo eso. Escuchó la voz del Espíritu y dijo: todo lo demás espera. Él me llama a su templo. Dios no le dijo: ven al templo, el Mesías llegó. No dice eso. Dice que Dios lo movió al templo a adorar, como lo había hecho miles de veces en su vida. Y ese día, aunque estaba el mundial, fue al templo y encontró su alivio, su respuesta. Encontró al Mesías. Simeón esperaba la consolación. Pero al final de ese pasaje que leímos, encontramos a una dama, una mujer llamada Ana, que también, como miles de personas, han estado esperando la llegada del Mesías. Ana también esperaba esa primera Navidad. Ana también esperaba que llegara el Señor al mundo. Pero nos dice la Biblia que ella esperaba la redención de Jerusalén. Por eso, cuando vio el escenario, cuando vio a Simeón presentar al niño, y cuando vio que le dio gracias a Dios porque ese niño era el que traería la consolación al mundo,
Y le dio gracias a Dios y profetiza a su madre y le dice: el gozo que te da ahorita de traer a este niño y presentarlo aquí, el gozo que te da del cumplimiento de los ángeles que te dijeron que el Mesías vendría a través de tu vientre, ese gozo, esa felicidad, un día será traspasada. Tu corazón será traspasado. Un día vas a sentir un terrible dolor. Y Simeón estaba hablando de lo que iba a suceder 33 años y medio después, en la cruz del Calvario. Y eso es lo que esperaba Ana. Ana, dice, esperaba la redención. Redención, queridos hermanos, significa perdón. Perdón. Simeón esperaba la respuesta, el alivio al problema, la respuesta a su necesidad, la respuesta a la crisis que él estaba viviendo, a la situación en su vida. Ana estaba esperando la redención, la salvación. Redención significa librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Eso es lo que el diccionario dice que es redención. Es conseguir la libertad de una persona o sacar de la esclavitud mediante el pago de un precio. Yo pago por ti para que lo que vos debes ya no esté a cuenta tuya. Yo asumo tu deuda, yo asumo tu cuenta. Redención. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Llegó al mundo y le dijo al ser humano: es imposible que ustedes paguen su propia deuda, porque el sacrificio que Dios recibe tendrá que ser un sacrificio puro, un sacrificio genuino, sin pecado, sin mancha. Y soy el único que no he pecado, porque soy el Hijo de Dios. Yo doy mi vida, yo pago el precio de tu muerte, de tu pecado, de tu maldad. Yo lo pago en la cruz del Calvario para que tú recibas la justicia de Dios. Eso es lo que dijo Jesús. Yo tomo tu pecado y te doy mi justicia. Yo soy santo y justo, dice Jesús, y te doy mi justicia y tomo tu pecado. Eso es redención. Eso es lo que Ana estaba esperando. Y ella llega al templo, una anciana de 110, 115 años, no sabemos la edad exacta, pero era más de 100 años. Era más de 100 años porque no se casó cuando tenía 5 años de edad ella. Y también llega al templo y nos dice la palabra del Señor que daba gracias a Dios, adoraba al Señor, permanecía en el templo día y noche, ayunando, orando, alabando al Señor, buscando a Dios. Permanecía día y noche. Queridos hermanos, la gente que tiene los encuentros genuinos con Dios, y no es que estoy criticando, señalando, pero simplemente estoy mencionando una realidad, un hecho. La gente que tiene encuentros con Dios es la gente que busca a Dios. La gente que no busca a Dios, la gente que rechaza a Dios, la gente que busca la respuesta en otras cosas o los placeres en otras cosas, no tienen los encuentros que tuvo Ana. Eso es para todos, pero todos los que buscan al Señor. Él vivió con su esposo 7 años, 84 años después como viuda. Solo ahí son 91 años.
más los años que vivió de jovencita antes de casarse. Y no se apartaba del templo, buscaba a Dios, esperaba la redención, esperaba el perdón. Conocía que habían 400 años que habían pasado donde Dios no había hablado. Y la razón que Dios no había hablado no era porque no amaba al ser humano, porque de tal manera amó Dios al mundo. La razón que Dios no hablaba es porque aún los mismos ministros endurecieron su corazón contra Dios. Y Dios dijo: bueno, ¿quieren que los deje a las consecuencias de su propia maldad? Dale viaje. Como dice Romanos, que los entregó a sus propias pasiones. Y ella sabía lo que Dios había hecho cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Ana sabía lo que había sucedido, de cómo habían tomado un cordero, habían sacrificado un cordero, tomaron la sangre de ese cordero y la pusieron sobre los postes de su casa, cubriendo con la sangre de ese sacrificio ese hogar. Se conoce como la Pascua. Y sabía cómo Dios los redimió, los salvó, los liberó, los rescató de ahí. Y ahora ella estaba esperando lo que dijo el profeta Isaías. En Isaías capítulo 61, mire esto. Le leo esto y luego quiero orar por usted. Esto es poderoso. Isaías 61, versículos 1 al 3. Jesús, esta es una profecía que dijo Isaías. Él no está diciendo esto de él mismo. Isaías dijo estas palabras profetizadas de Jesús. Y Jesús lee este mismo pasaje en la sinagoga cuando él inicia su ministerio. Esto es poderoso. Y mire lo que dijo Isaías. Isaías 61, 1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres. Anunciar buenas nuevas, ese es el alivio. Ahí está la consolación. Para vendar a los quebrantados de corazón, alivio, consolación. Para proclamar libertad a los cautivos, redención. Liberar a los cautivos. Y a los prisioneros, apertura de la cárcel, redención. Para proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, alivio, redención, consolación. Para consolar. Si usted no ayuda a consolar a alguien en necesidad, usted no está cumpliendo el evangelio. Es por eso que en este tiempo nosotros como iglesia lo hacemos todo el año, mes a mes. Esta iglesia da miles. Y no solo porque es dinero, sino que hacemos tanto para ayudar al necesitado a través de todo el año, pero llegamos a Navidad y exageramos, ayudándole con provisión a personas necesitadas, haciendo actividades para nuestros hijos o niños, y no de nuestra iglesia necesariamente, de distintos lugares, el centro infantil, las iglesias filiales.
Porque para eso vino Jesús, para consolar. Y una canasta básica navideña es la expresión de consolar, de traer ese alivio, esa ayuda a alguien. Un regalito a un niño que no tendrá nada en esta Navidad. Para consolar a los que están de duelo, a los que están pasando por crisis, por necesidad, por hambre, por desnudez. Para proveer a los que están de duelo, porción, y para darles diadema en lugar de ceniza, darles gozo, alegría, esperanza, felicidad. En vez de ceniza, la ceniza se usaba cuando uno estaba en luto, en quebrantamiento, se bañaba en ceniza. Aceite de regocijo. Por eso estamos aquí ahorita cantando, danzando en toda temporada. Y uno dice, ¿cómo pueden danzar en toda temporada? ¿Qué no tienen necesidad ustedes? ¿Qué no pasan por problemas ustedes? Claro, pero aún en medio de los problemas. Porque en toda temporada nos da aceite de regocijo en lugar de luto, y manto de alabanza en lugar de espíritu desalentado. Ellos serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para manifestar su gloria. ¡Qué salvaje! ¡Qué poderoso! Eso es lo que estaba esperando Simeón y Ana. Y eso es lo que nuestro mundo está esperando. ¿Sabía usted que hay miles de personas en Nicaragua que no conocen al Señor como su Salvador personal? Están esperando que usted llegue y les diga: Jesús te ama. Quiero ayudarte a que tengas una experiencia con Dios. En este concierto navideño que vamos a tener, usted puede traer a personas afectadas, dolidas, quebrantadas por la vida. Invítelos y se va a cantar de la paz, de las buenas noticias que hay, de la consolación, de la redención. Y usted puede ayudarles a ellos a empezar ese camino para encontrarse con la respuesta. Queridos hermanos, el mundo necesita la ayuda de Dios. La ayuda de Dios, consolación. Y el mundo necesita el perdón de Dios. El mundo necesita el perdón, necesita la consolación y necesita la redención. Póngase sobre sus pies.